por este día más, Señor, que nos permites poder abrir los ojos, Señor, y tener esa salud, Señor, vida, Señor, y el regalo más maravilloso, Señor, en toda nuestra vida, Señor, que eres tú en nuestro corazón, Padre. Tu presencia, Señor, no la cambiamos por nada ni por nadie, Señor, porque eres lo más preciado y lo más maravilloso que ha pasado en nuestra vida, Señor. En esta hora, Señor, te damos las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, Señor. Por aquellos que vienen en camino, Señor, a conectarse, Padre. Te pedimos, Señor, que apresure sus pasos, Señor, para que puedan, Señor, estar, Señor, en esta comunión íntima contigo como iglesia, Padre, y que podamos, Señor, ser edificados, Señor, por tu Santo Espíritu. Padre, te pedimos con todo el corazón que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, en cada corazón, en cada hogar, en este lugar, en medio de nosotros, Señor, en el Espíritu, Señor. No estaremos físicamente presentes, Padre, pero estamos unidos espiritualmente, Señor, y somos uno delante de ti, Señor. En esta hora, Señor y Dios eterno, te pedimos que tu Santo Espíritu tome el control, Señor, de esta reunión, Señor. Queremos alabar y exaltar el santo nombre de nuestro Señor. Que la gloria y los reflectores sean, Señor, solamente para ti, Señor, porque tú eres el centro de todo, Señor. Padre, reconocemos que nosotros no somos nada ni nadie, Señor. Solamente somos, Señor, instrumento en tus manos, Señor, y siervos inútiles, como bien lo dice tu palabra, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor. Que nos guíes, Señor, en este caminar, Señor, en estas sendas maravillosas, preciosas, Señor, a las cuales, Señor, la meta eres tú, Señor, y el estar, Señor, delante de ti, Señor. Señor, te damos las gracias, Señor, porque hasta este día, Señor, tú has sido bueno y maravilloso con nosotros. Has guardado, Señor, cada uno de los pasos que damos, Señor. Señor, has cuidado de nosotros, Señor, en peligros, accidentes, nos has librado de muchas cosas, Señor, que ni siquiera nosotros vemos, Señor. Señor, gracias, Padre, porque también tú eres el que guardas mientras dormimos, Señor, y tú eres el que proteges aún nuestra vida mientras nosotros ni siquiera pudiéramos cuidarla, Señor. Señor, vemos, Padre, que el mundo, Señor, muchas veces, Señor, está indiferente, Señor, a tu presencia, a esa muestra de amor, Señor, que mostraste en esa cruz, Señor. Te pedimos que traigas, Señor, al corazón de las personas esa sensibilidad, ese arrepentimiento, Señor, a sus corazones, Señor, de pecado, Señor, que los convenzas de pecado, Señor, que vengan a buscarte a ti, Señor, que escudriñen tu palabra, que en tu palabra ellos puedan ver, Señor, la verdad, Señor, que tú les des ese entendimiento, Señor, para que ellos puedan comprender lo mucho, Señor, que fallamos cuando estamos, Señor, lejos de ti, Señor, y aún que seguimos fallando, aún estando cerca de ti, Señor, pero cuando escudriñamos tu palabra encontramos la verdad, Señor, de lo que es el pecado, Señor. Y de que ahora, Señor, debemos de luchar día con día, Señor, en oración, Señor, para estar lejanos, Señor, y lo más separados y apartados del pecado, Señor, para tener una vida santa, Señor, delante de ti, Señor. Señor, danos la sabiduría y entendimiento como congregación, Señor, para caminar en tu voluntad, Padre. Señor, no queremos, Señor, hacer nada para la gloria del nombre de una congregación, para la gloria de un nombre, Señor, sino que sea la gloria solamente para ti, Señor. Queremos, Padre, que todos los reconocimientos, Señor, sean para ti, Señor, que la gloria sea para ti, Señor. Muéstranos ese camino, Señor, que debemos de hacer, Señor, para con nosotros cumplir, Señor, en obediencia, Señor, conforme a lo que está, Señor, planeado en tu voluntad para nosotros. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a poder, Señor, guardar los mandamientos, Señor. A guardar, Señor, y demostrar, Señor, ese amor que tenemos, Señor, hacia ti. Que podamos, Señor, tener ese amor, Señor, hacia ti. Un aumento, Señor, día con día. Que hoy no te amemos igual a mañana, sino que mañana sea mayor nuestro amor por ti. Que podamos mostrarte, Señor, fidelidad, Señor. Que podamos mostrar, Señor, misericordia. Que podamos mostrar, Señor, lealtad, Señor, a ti, Señor. Que podamos ser fieles siempre a ti, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a poder discernir los tiempos, Señor, y las sazones que estamos viviendo. ¿Qué es lo que quieres que hagamos, Padre? Ayúdanos a entender, Padre,
Ayúdanos, Padre, porque muchas veces, Señor, nos cuesta ese trabajo de entender, Señor, qué es lo correcto, cuál es tu voluntad, Padre. Muéstranos tu voluntad, Señor. Y aún, Señor, escudriña, Señor, nuestros corazones, lo más profundo de nosotros, Señor. Y si hay un camino de perversidad, Señor, en nuestra vida, Señor, ayúdanos, Señor, a apartarnos de él y a buscar tu rostro, Señor, con todo el corazón. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has consumido. Gracias porque estás siendo misericordioso y fiel, Señor, y cada momento, Señor, tu fidelidad y tu misericordia está sobre nuestras vidas, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a ser de bendición para otros. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos, a sembrar buenas semillas en buena tierra, Señor. Y que tú, Señor, seas el que des el crecimiento, Señor, porque es ahí donde habrá frutos, Señor. Y habrá, Señor, mucha multiplicación de frutos, Señor. Pero es porque tú, Señor, das ese crecimiento, no el hombre, Padre. Danos esa humildad, mansedumbre, danos ese amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, Señor, templanza, Señor. Llénanos del fruto del Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser testimonios, Señor, hacia los de adentro y a los de afuera, Señor. Que puedan ver, Señor, a Jesús en nuestras vidas, Señor. Señor, recibe la alabanza y la adoración. Que podamos brindártela, Señor, con sinceridad, con amor, Señor. Desde lo más profundo de nosotros, Señor, que nosotros podamos, Señor, cantar un cántico de alabanza, de adoración, Señor, y de exaltación al único que merece gloria, honra y honor, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado gran Rey y nuestro Salvador, Padre eterno, Príncipe de paz, Señor, y a tu santo y maravilloso Espíritu de Dios. Maravilloso sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adelante, Héctor. Exalta a Jesús, Él es digno. Arriba, 1, 2, 3. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se parten en dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Él es digno y Él es bendito.
Eres todo lo que necesito. Tú me llevas. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa
para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En ti me sabes de un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu me sabes de un lugar, me recibes en casa para siempre. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, diciendo ven. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, diciendo ven. Y yo voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo.
voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Y yo voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo. Voy corriendo a tu regazo, y yo voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo. Siéntete cómodo aquí, siéntete bienvenido aquí. Hay otro sentido, solo importas tú, Jesús, y lo que hay en ti, que fluya como un río. Impártenos amor, danos tu corazón. Siéntete cómodo aquí, siéntete bienvenido aquí. Hay otro sentido, solo
importas tú, Jesús, lo que hay en ti, que fluya como un río. Compártenos tu amor, danos tu corazón. Señor, cantamos esta canción. Una generación que ha perdido su voz. Y hoy nos ponemos en el lugar de esa generación. Y cantamos porque queremos ver a esa generación despertar y correr a tu corazón. Señor, hoy corremos por aquellos que no tienen fuerzas. Hoy cantamos por aquellos que han perdido la voz. Hoy cantamos y oramos por aquellos, Señor, que están distraídos. Y volvemos nuestro corazón al tuyo, volvemos nuestros ojos, reconectamos contigo, Señor. Despiértanos, despiértanos, despiértanos. Corremos hacia ti, Señor, con todas nuestras fuerzas. Y esta generación se levanta como un ejército a encontrarse contigo. Yeah. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice lo siguiente, hermanos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amado Dios, Dios eterno y todopoderoso, en esta hora, Señor, hacemos este clamor, Señor, delante de ti, para pedirte que nos des entendimiento, Señor, y comprensión a tu palabra y a lo que nos quieras hablar el día de hoy, Señor. Señor, que la palabra que tienes, Señor, para nosotros este día, Señor, se afirme en nuestros corazones, Padre, y que nosotros podamos, Señor, a comenzar, Señor, a poder llevar a la práctica, Señor, siempre tu palabra cada vez que la escuchemos, Señor. Señor, te damos las gracias, Señor, redarguye nuestros corazones, danos esa edificación que necesitamos, esa sabiduría de lo alto, y ayúdanos, Señor, a creer fielmente a tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, empezar y comenzar a vivir, Señor, una vida, Señor, de fe, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Pues vamos a ver el día de hoy la importancia de la fe. La importancia de la fe. Muchas veces, hermanos, yo creo que en los que ya llevamos más tiempo en el Evangelio, en los caminos del Señor Jesucristo, muchas ocasiones nos hablan de fe, nos han hablado de la fe, pero aquí hay una pregunta, ¿realmente qué tanta fe es la que tenemos nosotros? Es fácil declarar y decir, yo tengo fe, pero a veces esa fe va acompañada de obras, dice la palabra, porque muchas veces que la fe sin obras también es muerta, dice la palabra del Señor. ¿Realmente qué tanta fe es la que tenemos cada uno de nosotros, hermanos? ¿Qué tanto creemos a eso que no vemos? Porque como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahí mismo en ese capítulo, hermanos, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, dice la convicción de lo que no se ve.
Muchas veces nos memorizamos ese versículo, muchas veces lo pronunciamos, lo decimos, pero realmente, ¿cuánto está haciendo realmente en mi vida? Una palabra realmente viva en mi corazón, en mi creer hacia el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque realmente somos bienaventurados porque hemos creído sin necesidad de ver. Eh, Creemos a las Escrituras. Por eso es que estamos aquí reunidos, porque hemos creído al Dios de la Biblia. Nosotros no vimos el sacrificio de la cruz, mas sin embargo, a través de la fe, creemos que realmente sucedió. Lo creemos en nuestro corazón, tenemos esa certeza de que así sucedió y tenemos esa convicción de lo que no vimos, que realmente fue un hecho real. Aparte que la historia no lo dice. Pero la fe también abarca muchas promesas de Dios que están escritas en su palabra y que realmente le estamos creyendo. ¿Realmente creemos a lo que dice la palabra de Dios? ¿Realmente le creemos a Dios en esas promesas? Porque hay muchísimas promesas en la palabra de Dios hacia nosotros, sus hijos. Pero realmente, ¿qué tanta fe es la que tenemos cada uno de nosotros? Y no es una forma de juzgar, sino que realmente es una forma en que Dios nos está hablando para que nosotros crezcamos en fe, que creamos realmente a su palabra, porque vamos a ver algunos ejemplos que el Señor nos muestra de lo que Él habla, siempre se cumplen, y las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Pero ¿qué tanta es nuestra fe, hermanos? ¿Qué tanto le creo a Dios? ¿Qué tanto le creo a la palabra de Dios? Y vamos a ver lo siguiente, fíjense, Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la certeza. ¿Qué certeza, hermanos? La certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Está hablando de un conocimiento que tengo realmente yo seguro y claro de nuestro Señor Jesucristo. Realmente podemos decir es que yo creo en Dios, pero realmente le creemos a lo que Él dice, a lo que está escrito en su palabra, o pudiéramos parecer a veces periquitos que muchas veces repetimos y a lo mejor ni siquiera entendemos. ¿Qué tanta es nuestra fe? ¿Qué tanto Dios quiere que tengamos fe? Lo leímos al principio, antes de la oración de este estudio. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú y yo no tenemos fe, no vamos a ser del agrado de Dios. Porque en el mismo versículo dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que Él es el premio precioso y más preciado de aquellos que lo estamos buscando. Pero necesitamos tener fe. Nosotros hemos podido a lo mejor hablar con muchas personas y muchas de esas personas te podrían decir, ah, es que lo que dice la Biblia no es cierto. O es que hay veces que se dicen que la Biblia trae cosas que rayan a veces en lo extraordinario, que hasta pareciera como una película de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque muchas veces la Biblia no nada más ocupa el lenguaje literal, sino también el lenguaje simbólico. Hay cosas literales, hay simbólicas, pero es algo que muchas veces, por no tener fe, la gente no cree. Muchas veces la gente dice es que Dios no castiga, cuando la palabra de Dios dice que castiga y corrige. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tenemos un desconocimiento de las escrituras. Y muchas veces cuando nosotros escudriñamos las escrituras podemos tener esa fe. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos produce fe cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos. Pero si no la estudiamos, si no la escudriñamos, siempre vamos a creer en un Dios a nuestra imagen.
un Dios a nuestra ideología. Es que Dios, yo creo en Dios, pero yo creo que Dios es así. Y yo creo que ese Dios es así. No, ¿qué dice las escrituras de Dios? ¿Qué hablan las escrituras de nuestro Señor? Y esas escrituras a nosotros nos van a ayudar a tener fe, a que la fe aumente. Pero muchas veces hemos escuchado muchos relatos de la palabra de Dios, hemos leído muchos versículos y muchas veces nos sigue costando tener fe, porque es difícil. A veces es muy difícil el tener fe, y más cuando estamos en situaciones difíciles, complicadas, de aflicción, de tribulación, enfermedad, angustia. Pero cuando nosotros empezamos a recordar la palabra, la misma palabra va impulsando nuestra fe a tal grado de traer paz y convicción. Dice la convicción de lo que no se ve, que es convicción, seguridad que tiene una persona de la verdad. El Señor no es mentiroso, hermanos. Dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él siempre nos habla la verdad. La misma palabra nos dice que Él es la verdad. Dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Él es la verdad. En Él no hay mentira. Él es un Dios justo. Él es un Dios verdadero. Y todo lo que habla el Señor es verdad. Y podemos tener la seguridad que la palabra de Dios nos está hablando la verdad, porque cada día que pasa podemos ver y corroborar, aún con hechos científicos y con hechos que estamos viendo, que están sucediendo en la tierra, que se están cumpliendo al pie de la letra, cuando ha sido profetizado desde hace más de 1800 años, más de 1600 años y muchos años más, ¿no? Porque pues, si nosotros nos vamos al libro del profeta Isaías, donde nos habla de los últimos tiempos también, al libro del profeta Daniel, donde también nos habla de los últimos tiempos también, pues podemos hablar que realmente la palabra de Dios es la palabra hermosa y maravillosa que proviene de Él y que es verdad, y que esa nos produce fe. Pero tristemente, muchas veces es lo que nos cuesta más trabajo llevar a cabo. Y más cuando tenemos todas las condiciones en contra de lo que estamos viviendo. Pero es algo que el Señor está también trabajando en nuestras vidas. ¿Qué tanta fe es la que tenemos nosotros? ¿Qué tanta fe? Y esto no es para medir y decir, él tiene mayor fe y es mejor que el hermano tal. No, sino que Dios quiere trabajar en nosotros la fe para que nosotros seamos hombres y sean mujeres de fe, hermanos. Seamos de fe, seamos hombres y mujeres de fe. Eso es lo que quiere Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nos ha tocado vivir un tiempo que ahorita en el aspecto de la pandemia, aspectos económicos, aspectos de enfermedad, aspectos de tribulación, de aflicción, de dudas, hasta de mucho estrés en estos tiempos, hermanos. Nos tocó vivir esta parte. Pero es porque Dios quiere trabajar en nosotros también esa fe. Ha habido el tiempo de tener esa espera, esa prudencia. Y tenemos que seguir siendo prudentes. Tenemos que saber esperar los tiempos de Dios, discernir los tiempos de Dios, tener esa fe. Pero cuando muchas veces se vienen todas esas cosas de aflicción, de tribulación, de pruebas, de enfermedad, de economía, en nuestras vidas, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas familiares, muchas cosas, es cuando más debe de fluir la fe en nuestras vidas, de creer a las promesas de Dios. Fíjense, vamos a ver un ejemplo, hermanos. Aquí mismo en este capítulo de Hebreos, capítulo 11, en versículo 7, vamos a ver un ejemplo de la fe. Y vamos a verlo con Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a ver un poquito esa parte de la fe de Noé, hermanos. Muchas veces, cuando nosotros pasamos por tiempos
difíciles y vemos esos tiempos tan tremendos que incluso lo vemos ahorita en el comportamiento de todo el mundo, tanta maldad, tanta indiferencia, tanta inmoralidad, tanta gente que está caminando en contra de los mandamientos de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Y por algo es que la palabra de Dios nos muestra que el día que el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia, estaremos viviendo como en los días de Noé. Y por eso es que vamos a tomar este ejemplo de Noé. En los días de Noé había mucha violencia, a tal grado que unos a otros se robaban, unos a otros se violentaban, se daban en casamiento unos con otros, pero no está hablando de un hombre con una mujer, sino se está refiriendo a la homosexualidad. Había mucha inmoralidad sexual, había mucha perversidad. El pecado delante de Dios había crecido a tal manera que era insoportable para Dios. Y recuerden que la palabra de Dios dice que Dios está airado con aquellos que están caminando en iniquidad todos los días. Y que esa persona es aborrecible delante de los ojos de Dios. Dios lo aborrece porque está yendo en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, en ese tiempo, Dios le habla a Noé y le dice que iba a destruir el mundo con inundación. ¿Cómo iba a inundar el mundo el Señor? A través de la lluvia. Pero aquí hay un dato muy curioso que lo leemos en este versículo. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. En los tiempos de Noé no sabían qué era la lluvia, hermanos. ¿Por qué? Porque la tierra estaba cubierta por una capa de agua que hacía un efecto invernadero hacia el mundo y que no necesitaba la lluvia. Dice que todas las mañanas Dios regaba la tierra por medio de un rocío. No había lluvia. En esos tiempos no había lluvia, hermanos. No sabía las personas qué era llover. Solamente reconocían lo que era el rocío, que es lo que muchas veces también sucede en la actualidad, ¿no? Cuando vemos esas gotitas de agua en las plantas por las mañanas. Esa era la forma que Dios regaba la tierra todos los días en los tiempos de Noé. Entonces el Señor le dijo a Noé cómo iba a destruir al mundo, a todas las personas que ya estaba cansado de la maldad, de sus pecados. Y era a través de la inundación y a través de la lluvia. Aparte dice la palabra que también se abrieron los cimientos de la tierra y toda el agua que había abajo en los cimientos de la tierra también subió hacia la tierra que la inundó juntamente con la lluvia. Pero era algo que Noé y los demás de sus tiempos no sabían qué era eso de llover. Mas sin embargo, Noé le creyó. Noé creyó a lo que Dios le estaba advirtiendo, a tal grado que empezó a construir un arca. Y no fue cualquier arca, no fue una lancha de 2 metros o de 1 metro, sino fue una tremenda embarcación. Y la Biblia no nos habla más a detalle de dónde sacó tanta madera. ¿Se imaginan de dónde sacó tanta madera Noé? Muchas veces Dios en nuestra vida nos pide hacer cosas y muchas veces no tenemos el material, hermanos. Ni siquiera a veces la situación económica para hacer algo. Pero también a través de esto Dios nos muestra que Él es el que suple. Porque ¿qué sucedió? Dios fue el que mandó a Noé que hiciera un arca. Dios le da la orden a Noé que haga un arca. Y Noé no es que tenía ahí unas bodegas llenas de madera, ¿verdad? Aparte necesitaba la famosa brea y muchas otras cosas para ir construyendo el arca. Porque tuvo que hacer dividir el arca para cada una de las especies de los animales que Dios llevó al arca y metió a esas parejas de animales. Entonces, no fue un trabajo sencillo y que aparte duró muchos años Noé elaborando, trabajando en el arca. Pero Dios en ningún momento dejó de
de suplir esa necesidad para lo que el Señor había mandado que se hiciera. Y es ahí donde entra la fe, hermanos, también en nuestras vidas. A veces Dios nos pone en ciertas situaciones que son contrarias a lo que debemos de hacer. Pero Dios lo permite muchas veces para tener esa fe, para confiar en que Él es el sustentador. Por eso es esa palabra, el que sustenta, el que da y provee. ¿Para qué? Para que se cumpla el mandato de Él. Entonces aquí podemos ver esa parte de Noé. Dice que Él preparó el arca en que su casa había de salvarse. Porque, ¿qué creen? Dios también le da una promesa. Entonces aquí podemos ver la fe, el concepto de fe en toda su totalidad. ¿Por qué? Porque vemos que Noé le creyó, tuvo la certeza de que lo que Dios le estaba diciendo iba a suceder. Y era algo de lo que él no veía. Entonces ahí vemos un ejemplo de que realmente sí se puede tener esa fe, pero es solamente también esforzarnos a impulsar nuestra fe y decirle al Señor, ayúdanos, Padre, porque a veces nos cuesta trabajo. La misma palabra de Dios dice que hay débiles en la fe dentro de la congregación. A algunos nos va a costar más trabajo que a otros tener esa fe, porque muchas veces como seres humanos somos de que nos dejamos llevar por lo que vemos. Es que tengo que ver para creer, ¿no? Pero hay cosas que son de Dios y, por ejemplo, principalmente Él, a Él no lo vemos, pero sabemos que Él es la verdad, que Él está ahí, que Él está aquí en nuestro corazón. Tenemos esa convicción y esa certeza de que Él está aquí con nosotros. Pero debemos de llevar más allá también nuestra fe, de a creerle a su palabra, creer lo que nos dice en su palabra. Muchas veces estamos temerosos, preocupados porque a lo mejor por la pandemia y la situación económica que tenemos, ay, ¿y qué habré de comer el día de mañana? Y también lo dice la palabra, ¿no? Basta su propio afán, a su propio día, ¿no? Pero a veces nos afanamos tanto que nos preocupamos y le damos tanta importancia, por ejemplo, a la situación económica que pasamos, que nos olvidamos y nos hace olvidarnos de que Dios está ahí y que Dios ya ha hablado a través de su palabra y que Él a través de su palabra nos dice, Jehová es mi pastor y nada te faltará. Y que también a través de su palabra Él nos dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que necesita cada uno de nosotros, hermanos. Pero nuestra parte humana, nuestra naturaleza y esa incredulidad que muchas veces tenemos, nos es tropiezo para que nuestra fe empiece a crecer. Y muchas veces Dios nos lleva a esas adversidades para que nosotros podamos empezar a crecer en fe, a que le creamos, a que realmente digamos, sí te creo, Dios, no nada más creo en ti, sino creo a lo que tú dices en tu palabra. Y muchas veces Dios nos lleva a esas experiencias, a esas aflicciones, a esas pruebas, a esas tribulaciones, para pulirnos, para hacernos madurar, para que nuestra vida crezca espiritualmente y podamos decir, Dios es fiel, porque lo que dijo se ha cumplido hasta el día de hoy en mi vida. Por lo cual no debemos a veces ni quejarnos de lo que estamos pasando, sino dar gracias, siempre dar acciones de gracias, como lo hizo su siervo Job, que le dijo a su mujer, que insensata mujer, solamente le daremos gracias a Dios por recibir lo bueno y cuando recibimos lo malo no daremos gracias a nuestro Creador. Debemos de dar incluso gracias hasta por la aflicción, los tiempos de prueba, porque Dios está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas y es dándonos un crecimiento espiritual y esa fe para depender completamente de Él. Y lo vemos aquí claramente con Noé. ¿Por qué? Porque más adelante el Señor dice,
Vamos a ver, miren, la parte en Génesis capítulo 6, hermanos. Váyanse a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 y vamos a leer el versículo 17 y 18. Génesis 6, versículos 17 y 18 dice la palabra de Dios. Aquí es cuando el Señor le dice a Noé, dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Fíjense, aquí Dios le está dando la advertencia a Noé de lo que iba a suceder. Y era algo que nunca antes se había visto. Pero Noé le creyó y sucedió. Pero no nada más eso, hermanos, sino a través también de ello Dios le da una promesa a Noé. Dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y va a ser salva su familia. Noé junto con sus hijos y las esposas de sus hijos, su mujer, iban a ser salvos. Y se cumplió, hermanos. Dios, todo lo que habla, lo cumple y todas sus promesas se cumplen. Pero está en nosotros si realmente qué tanto le creemos. El Salmo 23 nos habla muchas promesas. El Salmo 91 que muchas veces leemos y al cual recurrimos en tiempos de angustia, de tribulación, de peligro, de enfermedad, de plagas, de todo eso. Y muchas veces lo leemos y ahí hay promesas. Pero ¿qué tanta es nuestra fe? ¿Qué tanto Dios quiere que crezcamos en la fe? Es algo que debemos de nosotros impulsar día con día. Nuestra fe en Dios. A pesar de que veamos las cosas contrarias a lo que vemos. A lo que Dios quiere. Muchas vemos ahorita cierta situación que está pasando en el mundo. La economía, con la inflación, los precios altos, los salarios mal pagados, y podemos decir, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué voy a hacer con otro? ¿Y qué voy a hacer con aquello? Pero cada momento vemos que Dios es fiel, ha sido fiel, es fiel y será fiel. Porque es una promesa que está escrita en su palabra. Y a veces podemos nosotros llegar a decir, a dudar de Él aún con nuestras actitudes. Aún con nuestras actitudes. Él sabe multiplicar el alimento. Él sabe multiplicar nuestros recursos económicos que aún lleguen a nuestra casa. Él sabe cómo va a hacer las cosas. Él sabe por medio de quién las hará llegar y de cómo lo hará llegar. Pero Dios está atento de todas y cada una de nuestras necesidades. Incluso dice la palabra que antes de que nosotros pronunciemos lo que necesitamos, Él ya conoce lo que necesitamos y Él suplirá. ¿No dice la palabra, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan? Dios no va a desamparar a ninguno de nosotros, y menos cuando se trate de su obra. Pero tenemos que dar ese paso de fe, impulsar esa fe. Por eso es que debemos de darle esa importancia merecida a la fe, y que es la que en parte cómo nos cuesta trabajo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Pero que si Dios está permitiendo que sucedan las cosas, es porque serán cumplidas por el Señor, porque Él no es mentiroso. Todo lo que dice el Señor se cumple, es verdad. Y lo vamos a ver en 2 capítulo 1, versículo 20. 2 Corintios
capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios son en él, sí. Dice, y en él, amén, o sea, así sea, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son en él, sí. Y aquí debe de entrar nuestra fe, de creer que las promesas de Dios en nosotros se van a cumplir, sí. Y dice, aparte, y en él, amén, así sea, así sucederá. Porque él realmente, ¿cuántas promesas no hay en su palabra, hermanos? Y las hemos visto cumplidas en nuestra vida, sí o no. Yo creo que todos han dicho que sí. Se ha hecho la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. ¿Y acaso, díganme, alguno de ustedes en este tiempo de pandemia les ha faltado por lo menos los frijolitos? ¿Se ha quedado realmente sin comer? ¿Se ha quedado desnudo, sin casa? ¿Verdad que no? Dios siempre ha sabido suplir cada una de nuestras necesidades. Aún en la enfermedad, Él ha sabido suplir y restaurar y levantar. Dios es fiel. Dios es fiel. Aún dentro de esta situación de la pandemia, Dios ha guardado nuestras vidas. Siendo contagiados o no siendo contagiados, Dios ha guardado de nuestras vidas. Y vemos que Él es fiel, que sus promesas son en Él, sí. En Él, el amén. Debemos de ver qué tan maravilloso es Dios. ¿Y para qué es esto? Para que nosotros demos gloria a Dios, lo dice la palabra, para la gloria de Dios, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo? Que se dé gloria a Dios. Señor, te doy la gloria porque has sustentado a mi familia desde el comienzo, desde que me quedé sin trabajo, Señor. Porque a pesar de la pandemia, gloria a Dios, Señor, mi familia no ha dejado de comer. No nos ha faltado ni la luz, ni el gas, ni el alimento, ni las tortillas, ni el agua. Tú has sabido suplir, ni el vestido, ni el calzado, nada, Señor. Tú has estado ahí. Y por ello es que nosotros debemos crecer en fe, hermanos. Pedirle a Dios que nos llene de fe. Vamos a ver unos ejemplos de fe. Y por ejemplo, lo vamos a ver en Marcos capítulo 2, versículo 5. Y este ejemplo de fe es, por ejemplo, para que una persona fuera sana y fuera salva. Fíjense cómo influyó la fe de otros para que una persona fuera sana y fuera salva. Marcos capítulo 2, versículo 5. Había un hombre completamente paralítico, que tenía 4 amigos, hermanos, 4 amigos que habían escuchado de Jesús y que decidieron tomar a su amigo para llevarlo a Jesús porque creyeron, porque tenían fe y sabían que si lo llevaban con Jesús, Jesús iba a hacer algo por él. Y fíjense lo que dice el versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense, primero estos varones mostraron su fe ante el Señor Jesucristo. Y Jesucristo se dio cuenta, nuestro amado Señor, de la fe tan grande que tenían estos 4 varones. A tal grado que a través de su fe, el Señor obró en la vida de este paralítico. Y primero lo salvó, porque le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero fíjense cómo le dice en el versículo 11 al paralítico,
Le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué sucedió? Lo sanó de la parálisis. Lo levantó. Pero, ¿qué sucedió aquí, hermanos? La fe de los amigos fue un instrumento para que ese hombre fuera salvo y fuera sanado. Y es algo que nosotros, si nosotros hay esa fe, podemos ser ese instrumento en las manos de Dios para bendición de otros, hermanos. Por eso es tan importante la fe en nuestras vidas, que puede llevar a otros a que vengan a la salvación y a la vida eterna y a la sanidad también. Y vemos ese ejemplo tan maravilloso, ¿no? A veces podríamos pensar, sí, sabemos que Dios es soberano, siempre se obrará conforme a su voluntad. Pero si Dios ve que dentro de esa voluntad nuestra fe es tan grande y que quiere salvar a esa persona porque está teniendo misericordia de ella, lo va a conceder. Porque la misma palabra de Dios dice que si nosotros pedimos a Dios algo que sea conforme a su voluntad, Él lo concederá. Así lo dice las Escrituras. Y aquí vemos que se cumple, por ejemplo, con estos amigos que llevan a su amigo paralítico, que incluso como vieron tanta gente que estaba ahí con Jesús, no podían pasar porque lo llevaban en una camilla. Como en una camilla lo llevaban a su amigo y no podían pasar. Pero estos hombres, tanta fue su fe de que lo tenemos que llevar con Jesús porque Jesús va a hacer algo en su vida. Jesús va a hacer algo en su vida. Que lo subieron por el techo y abrieron el techo y lo bajaron. Imagínense eso, hermanos. ¿Hasta dónde era la fe de esos hombres? Y Jesús observó todo ello. Jesús está observando todo lo que hacemos. ¿Qué tanta es nuestra fe? Y Él honra muchas veces esa fe que nosotros podemos tener. Lo mismo sucedió con aquel centurión que se le acercó y le dijo, Señor, tengo un siervo en mi casa que está sumamente grave. Y Jesús le dijo, vamos a tu casa y vamos para orar por él, para sanarlo. ¿Y qué le dijo? Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Así como yo soy hombre de autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad. Es decir, con tan solo que tú digas una palabra, las cosas sucederán. ¿Y qué dijo Jesús? No he hallado una fe tan grande como la de este hombre. ¿Y qué le dijo Jesús a ese centurión? Dice, ve a tu casa. Y tal, así como has querido, así sucedan las cosas. Y en ese momento fue sanado el siervo del centurión. Dios honró la fe de ese hombre. Dios honró la fe de estos 4 varones, de este hombre paralítico. Y por ello es tan importante nuestra fe, hermanos. El creerle a Dios, creer en Dios y creerle a lo que está escrito en su palabra. ¿Nos cuesta mucho trabajo? Sí. Ahora vamos a ver una parte también tremenda en el aspecto económico, que es muchas veces donde nosotros nos mueve muchísimo. Como seres humanos, desgraciadamente, como esa situación de la economía a nosotros nos mueve mucho, que si tenemos, que si no tenemos, que tenemos lo justo, que tenemos lo poquito para comer, y que si es lo único que tengo y es lo que me quedaría sin comer, ¿no? Pero vamos a ver en Marcos, ahí mismo, en el Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 12, el versículo 44, hermanos. De hecho, vamos a leer del 41 al 44. Y habla de la siguiente manera, el Señor, así dice la palabra de Dios, hermanos, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca,
porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su qué, hermanos, su sustento. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Qué tremendo lo que hizo esta viuda. Porque honestamente muchos, a lo mejor de nosotros, no nos hemos atrevido a tanto. Pero vean hasta dónde fue la fe de la viuda. Porque ella sabía que aún si echaba todo eso, todo su sustento, ¿qué sucedió aquí? ¿Quién observó a esa viuda que echó todo su sustento? ¿Los discípulos? No fueron los discípulos. ¿Quién fue el que vio todo? El que sabía todo. Jesús. ¿Y ustedes creen que Jesús iba a dejar que esa viuda pasara hambre? ¿Que esa viuda pasara por necesidad? Cuando aquí mismo la historia está plasmada en las escrituras. Ya no se dice qué sucedió más adelante. Pero no necesitan decirnos qué sucedió. Sabemos cómo es Jesús, ¿no? Lo conocemos, ¿no? Y dentro de sus palabras dice que debemos de sustentar a las viudas. De hecho, era parte de esa ley de Moisés. Para eso era el diezmo en aquel entonces, para sustentar a la viuda, al huérfano, al extranjero y a los levitas. ¿Y ahora qué sucedió, hermanos, con esta mujer? Dios le iba a desamparar. Cuando él mismo se da cuenta que había echado todo su sustento, que a pesar de que eran dos blancas y que en comparación con otros estaba dando entre comillas muy poquito, hermanos, a comparación de esos ricos que echaban un montón de dinero, pero dice que ellos estaban echando de lo que les sobraba. Ah, pues esto me sobra. Mas la viuda dio todo lo que tenía y Jesús la observó y Jesús no iba a dejar que pasara necesidad, porque el Señor observó con qué corazón entregó todo su sustento. Y por lo tanto no iba a, ¿cómo se llama? Permítame tantito, hermano. Y por lo tanto él no iba a desamparar a esa viuda. Y muchas veces nosotros nos cuesta mucho trabajo en lo económico, en la aflicción, en la enfermedad, en todo muchas veces nos cuesta trabajo esa fe. Pero el Señor quiere que empecemos a creer. Por eso Él ha permitido que en esta pandemia muchos de nosotros hemos padecido por muchas cosas, hermanos. Y entre una de esas, pues es lo económico, el trabajo, la enfermedad. Es que nada más tengo para esto. Y aún ahí tenemos que echar a andar nuestra fe. Señor, pues tú sabes qué es todo lo que tengo. Son los últimos frijolitos, la última sopa, las últimas piezas de pollo, Señor. Pero yo me las voy a comer, yo sé que el día de mañana vas a suplir. Y así va a suceder. Porque dice la palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Que mendigue el pan. No te vas a tener ni la necesidad de salir y pedir. El Señor te va a mandar y te va a suplir. Pero tenemos que tener, ¿qué, hermanos? Fe. Porque está escrito en su palabra. Porque así sucedió con Noé. Así sucedió con Abraham. Por eso dice la palabra que somos hijos de Abraham, ¿no? Por la fe. Pero tenemos que tener fe. Esforzarnos y decir, Señor, ayúdanos a tener esa fe que necesitamos, Señor. ¿No recuerdan a Pedro? ¿Qué ocasionó su fe? Ese hombre que caminó en las aguas del mar. Pero ¿qué sucedió cuando dudó? Cuando esa fe, dudó de esa fe, hermanos.
Conocemos la historia, fue cuando se hundió. ¿Qué le dijo Jesús cuando lo vio en Pedro caminando por el mar? Señor, si eres tú, déjame ir hacia ti. ¿Y qué le contestó Jesús? Ven. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para un hombre es imposible caminar en el mar, ¿no? Pero Pedro en ese momento cuando Jesús le dijo, ven, creyó, le creyó a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Empezó a dar esos pasos en el mar. Pero empezó a ver la tormenta, las cosas adversas, lo contrario a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y qué sucedió con Pedro? Dudó, se hundió. Nosotros, a pesar de que veamos a veces las cosas adversas, cuando Dios dice, ven, hazlo, ve, tenemos que dar ese paso con fe. ¿Por qué? ¿Por qué lo está diciendo? Y ahí entra nuestra fe. ¿Y qué veremos? Cosas maravillosas. ¿Se imaginan que Pedro no hubiera dudado? Hubiera seguido caminando por el mar y llegar hasta Jesús. Y regresar con Jesús caminando a la barca. Mas sin embargo se hunde y de repente Jesús extiende su mano para sacar a Pedro y lo sube a la barca. Por eso es que nosotros debemos de creer a Dios a pesar de que las circunstancias o lo que estamos viendo es adverso. Siempre tenemos que tener nuestra fe en el Señor. Lucas capítulo 17 versículos 5 y 6. Lucas capítulo 17 versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe es un instrumento tan tremendo en la vida del cristiano, hermanos, que Dios mueve las cosas por medio de la fe también. Señor, en esta hora venimos, Señor, delante de ti, reconociendo, Padre, que muchas veces, gran parte de nuestra vida, le creemos más a la duda que a lo que muchas veces tú nos dices. Y somos a lo mejor hombres y mujeres escasos de fe, Padre. Señor, si tú has traído esta palabra a nuestras vidas es para afirmar en nuestros corazones y reafirmar, Señor, que lo que tú hablas a través de tu palabra se va a cumplir. Porque tú eres la verdad, Señor. Porque tú no mientes. En ti no hay engaños, Señor. Eres un Dios verdadero. Eres el único Dios verdadero, Señor. Pero algo que debemos de reconocer delante de ti, Señor, es que también somos faltos de fe, Padre. Y el día de hoy, Señor, así como tus discípulos se acercaron a ti y te dijeron, aumentanos la fe. De la misma manera, Señor, venimos delante de ti y te pedimos que nos aumentes la fe. Muchas veces hemos dudado. Muchas veces cuando vemos las adversidades, Señor, podemos atemorizarnos y tristemente a veces no creemos lo que tú hablas a través de tu palabra. Señor, pero queremos que empieces a hacer un cambio en nuestras vidas. Que nos ayude a ser, Señor, esos hombres de fe, esas mujeres de fe, Señor, que tú requieres, Señor, para el ministerio, para tu obra, para tu iglesia. Porque dice tu palabra, como lo leímos, Señor, que sin fe es imposible, Señor, agradarte. Y lo que queremos, Señor, principalmente, Señor, es ser esos hombres
agradables, aceptos, Señor, delante de ti. Nos cuesta mucho trabajo, Señor, la fe, porque pues es esa certeza, Señor, de lo que queremos recibir, Señor, y todavía no lo vemos. Y humanamente, Señor, nos cuesta demasiado trabajo. Por eso es que el día de hoy acudimos a ti y te pedimos con todo el corazón, Señor, que nos aumentes la fe. Que nos aumentes, Señor, esa fe de creerte, Señor, todo lo que dices y está plasmado en tu palabra. Que tengamos esa dependencia y esa confianza y ese abandono total a ti, Señor, porque tú en muchas partes de tu palabra nos hablas de que tú suplirás todas y cada una de las necesidades que tengamos, Señor. Que tú, Señor, eres nuestro sanador, que tú eres nuestro libertador, que tú eres el que nos guardas de todo peligro, de toda enfermedad, aún de la plaga, aún de toda peste destructora, como dice el Salmo 91, Señor. Señor, hay mucha gente, Señor, que se está perdiendo, Padre. Hay mucha gente que se está yendo, Señor, al infierno, Señor. Y nosotros podemos ser, Señor, esa diferencia. Levántanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Muéstranos, Señor, lo que debemos de hacer. Pero sobre todo, Señor, aumentanos la fe. Te lo pedimos con todo el corazón, amado mío. Ayúdanos, Señor. Porque cada vez que vemos, Señor, este mundo, Señor, su maldad, Señor, su inmoralidad, Señor, su actuar, Señor, que es completamente contrario, Señor, a lo que tú, Señor, pides en tu palabra, Señor, y que vemos, Señor, que se están perdiendo muchas cosas, Señor, en este mundo. Sabemos que es cuando más falta le hace, Señor, a cada una de esas personas, Señor. Pero ¿cómo irán, Señor? Como dice tu palabra, ¿cómo oirán, Señor? ¿Cómo creerán si nadie les predica, Señor? Señor, queremos salir, Señor, a hacer tu voluntad, a predicar el evangelio, Señor, verdadero, Señor. Ese evangelio, Señor, del arrepentimiento, Señor, del perdón de pecados, de la cruz, Señor. No un evangelio, Señor, light, no un evangelio de prosperidad, sino queremos, Señor, predicar la verdad, Señor. El arrepentimiento, Señor. La cruz, Señor. Lo que hiciste en esa cruz. Lo que provocaste, Señor, con ese sacrificio y con la resurrección, Padre. Te lo pedimos con todo el corazón. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, Padre mío. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre majestuoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús y Dios nuestro. Amén y amén. Hermanos, ¿alguien tiene alguna petición, hermanos, por las cuales podamos